Hay una historia que lleva más de 2 años desarrollándose frente a nuestros ojos y que hasta el día de hoy sigue sin cerrarse del todo. Es la historia de Cazzu, Cristian Nodal y Ángel Aguilar, y si crees que ya conoces todos los capítulos te equivocas, porque hoy te vamos a contar algo que ocurrió apenas hace unos meses y que muy pocos canales conectaron con el resto de la historia. Quédate hasta el final, porque ahí está la verdadera bomba de este video, el detalle que lo explica todo. Para entender la magnitud de lo que viene, primero hay que regresar al principio, al momento exacto en el que todo comenzó a torcerse. Cazzu y Cristian Nodal se conocieron y comenzaron una relación que duró casi 2 años, entre junio de 2022 y mayo de 2024. De esa relación nació Inti, la hija de ambos, en el año 2023. Todo parecía ir bien hasta que, de un momento a otro y sin ninguna señal previa que el público hubiera notado, la pareja anunció su separación y en cuestión de semanas Cristian Nodal ya estaba siendo relacionado sentimentalmente con Ángel Aguilar, la hija del cantante Pepe Aguilar. Esa velocidad fue justamente lo que encendió las primeras sospechas del público, algo que muchos consideraron demasiado rápido para tratarse de una simple casualidad, y es algo que vas a entender mucho mejor cuando lleguemos al final de este video. Cazzu, una mujer que siempre ha usado su música como terapia, no se guardó lo que sentía. Poco después de la ruptura y del nacimiento de su hija, lanzó una canción cargada de dolor donde hablaba abiertamente de lo que había vivido en un momento tan vulnerable, recién convertida en madre y todavía procesando el fin de una relación que había durado casi 2 años. La canción se volvió viral casi de inmediato y miles de seguidores empezaron a interpretar cada verso como un mensaje dirigido a su expareja. Ese fue apenas el comienzo. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque en los próximos minutos vas a descubrir el episodio que reactivó todo este conflicto, un episodio que casi nadie relacionó correctamente y que justamente la bomba que te prometimos al inicio. Aquí en Chismosito no nos quedamos con la versión superficial de las cosas, profundizamos en cada detalle para que entiendas la historia completa. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene. Esa primera canción marcó un antes y un después en la forma en que el público empezó a mirar esta historia. Ya no se trataba de una separación más entre dos famosos, de esas que ocupan un titular y se olvidan a la semana siguiente. Cazzu había decidido convertir su duelo en arte, exponiendo capa por capa lo que sentía, sin filtros. Esa honestidad le ganó una legión de seguidores que se identificaban con su dolor y que con el paso de los meses se volvieron una especie de comunidad atenta a cada nuevo lanzamiento, analizando cada palabra en busca de pistas sobre lo que realmente había pasado. Meses después llegó un segundo tema que dejó a todo el mundo con la boca abierta, uno muy distinto en tono al primero y con una intención mucho más clara detrás de cada verso. Esta vez el tono ya no era de tristeza, sino de fuerza y desafío. La letra hablaba de traición, de algo que se toma prestado y tarde o temprano regresa a quien lo tomó, y de una advertencia dirigida a alguien mucho más joven a quien parecía recordarle ciertos valores. Cazzu nunca mencionó nombres, pero la coincidencia entre el lanzamiento y lo que estaba viviendo con Ángel Aguilar fue tan evidente que la canción se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. Los seguidores de ambos lados se lanzaron a defender su postura y un simple desahogo musical se transformó en una guerra digital que sigue viva hasta hoy. Ángela tampoco se quedó de brazos cruzados. Poco después de que esa segunda canción se volviera viral, publicó un adelanto de una canción propia con una frase que sonaba a respuesta directa. Aseguraba que ese amor no lo iba a esconder. Para los seguidores de ambas partes, esto fue leído como una declaración de que su relación con Nodal era real y sólida y que no pensaba dejarse intimidar por las indirectas de quien la había precedido. Lo que hasta ese momento había sido un monólogo de Cazzu se convirtió oficialmente en un cruce de dos voces, cada una defendiendo su verdad a través de la música. Todavía no te hemos contado la parte que conecta directamente con la bomba prometida, porque este pleito que muchos daban por apagado resurgió con una fuerza que nadie esperaba y esta vez arrastró a otros artistas de la industria. Todo empezó cuando 3 cantantes del género urbano lanzaron un tema que incluía una línea donde uno de ellos bromeaba sobre casarse rápido con alguien, comparándolo con lo que había hecho Cristian Nodal. La reacción de Cazzu fue inmediata. Dejó de seguir a los 3 en redes sociales, un gesto pequeño en apariencia pero cargado de significado, que sus seguidores leyeron al instante como prueba de que la mención a su expareja todavía le dolía. Ese episodio dejó claro algo que pocos habían entendido hasta ese momento. El conflicto ya no era un asunto privado entre 3 personas, sino un tema tan grande dentro de la industria musical latina que otros artistas debían medir sus palabras para no verse arrastrados sin querer, aun cuando su intención original fuera simplemente lanzar una canción sin relación directa con este pleito.
Hasta Belinda terminó mencionada en algún momento de esta historia simplemente por haber tenido contacto con alguno de los involucrados en el pasado. Lo que empezó como una ruptura sentimental entre dos personas se convirtió, con el paso de los meses, en uno de los conflictos más comentados de todo el espectáculo en español, capaz de arrastrar hacia sí a cualquier artista que se cruzara, aunque fuera sin querer, en su camino. Y aquí llegamos a la parte que nadie vio venir, la bomba que te prometimos desde el primer minuto. Meses después del episodio con los 3 artistas urbanos, estalló un escándalo completamente distinto alrededor de Cristian Nodal, esta vez relacionado con una violinista de su equipo musical en giras y presentaciones. Los detalles de ese escándalo dividieron a la opinión pública, pero lo verdaderamente revelador fue lo que pasó después. Cazzu, en medio de una entrevista, decidió interpretar en vivo frente a cámaras aquella misma canción cargada de indirectas que había lanzado tiempo atrás. El clip se volvió viral de inmediato. Una parte del público celebró que Cazzu otra vez se negara a callarse. Otra parte aseguró que la canción, escuchada en ese contexto tan específico, encajaba perfectamente con los rumores que circulaban en ese momento sobre una posible infidelidad dentro de la relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Ahí está el verdadero giro. No se trata de un pleito viejo que sigue vivo por inercia, sino de que cada vez que surge un nuevo escándalo alrededor de Nodal, la sombra de aquella canción vuelve a aparecer, como si Cazzu, sin decir una palabra nueva, ya hubiera anticipado lo que después terminaría saliendo a la luz. Por eso esta historia pega tan fuerte. No es un chisme aislado, es un rompecabezas que se sigue armando solo cada vez que la vida real le da la razón a lo que ella ya había cantado años atrás. Quienes seguimos de cerca este tipo de historias, no podemos evitar preguntarnos algo que va más allá del morbo. ¿Qué se siente ver cómo tu dolor más privado se convierte en un fenómeno mundial, repetido cada vez que la persona que te lastimó vuelve al centro de la atención sin que tú misma lo hayas buscado? Cazzu nunca pareció buscar reabrir esta historia por su cuenta. Fueron los propios escándalos de Cristian Nodal los que la arrastraron de vuelta a la conversación una y otra vez, quisiera ella o no, dejándola en la posición incómoda de ser recordada por un dolor que ya intentó cerrar varias veces a través de su música. Vale la pena detenerse un momento en quién es Cazzu, porque eso también explica por qué esta historia pegó tan fuerte. Julieta Cazzucchelli, su nombre real, ya era una cantante respetada dentro de la música urbana antes de que su vida personal se convirtiera en tema de conversación mundial. Para muchos de sus seguidores, ver cómo su historia de amor y ruptura terminó reducida a comparaciones constantes con la nueva pareja de su expareja se sintió como una injusticia. Ella respondió con lo único que mejor conoce: su música, contada a su manera. El disco que publicó tiempo después de la separación funcionó casi como un diario íntimo hecho canción. Ahí habló de la ruptura, pero también de la maternidad, del miedo de criar sola a una hija recién nacida en medio de tanta exposición y de la fuerza que tuvo que encontrar para seguir adelante con medio mundo observando cada paso que daba. Esa mezcla de vulnerabilidad y carácter fue lo que conectó con su público y lo que convirtió cada nuevo tema del disco en un pequeño evento mediático por sí solo. El disco que publicó tiempo después de la separación, titulado Latinaje, funcionó casi como un diario íntimo hecho canción. Ahí están, además del tema de la traición, piezas como La Cueva, el primer sencillo que sacó justo después de la ruptura, Dolce, y una canción llamada Inti, dedicada directamente a su hija, donde le canta el deseo de que la vida no la haga sufrir. También incluye Ódiame, que habla de una traición de alguien a quien había jurado lealtad. Esa mezcla de vulnerabilidad y carácter fue lo que conectó con su público y lo que convirtió cada nuevo tema del disco en un pequeño evento mediático por sí solo. Meses después del lanzamiento, en una entrevista con la revista Vogue México, a Cazzu finalmente le preguntaron de frente si esas canciones hablaban de Nodal y de Ángela. Su respuesta fue cuidadosa. Reconoció que le daba miedo mostrarle al público una canción escrita justo en el momento de la ruptura, cuando ni ella sabía todavía lo que vendría después, y explicó que su música siempre se inspira en lo que vive, aunque mezclado con fantasía y con su propia mirada de las cosas. No confirmó ni negó nada de forma directa, y esa ambigüedad calculada, lejos de cerrar el tema, lo mantuvo abierto todavía más tiempo. Del lado de Cristian Nodal, la respuesta pública fue mucho más medida. En distintas entrevistas negó cualquier infidelidad durante su relación con Cazzu y aseguró que lo suyo con Ángela había comenzado después de que la separación ya fuera un hecho. Esa versión oficial nunca logró apagar del todo las dudas del público, sobre todo porque el tiempo entre una relación y otra les pareció a muchos sospechosamente corto. Con el paso de los meses, Nodal también lanzó canciones que algunos leyeron como respuesta indirecta hacia Cazzu, una de ellas con un título que hablaba de superar a alguien, aunque ni él ni su equipo confirmaron jamás a quién iba dirigida. Meses más tarde, con el lanzamiento de su álbum Palcora,
Nodal volvió a estar en el centro de las especulaciones. En una entrevista describió una de las canciones del disco como un tema pensado para momentos íntimos y esa sola frase fue suficiente para que sus seguidores se lanzaran a debatir a quién iba dedicada. La mayoría apuntó hacia Cazzu como parte de esa guerra musical que parecía no tener fin, aunque no faltó quien también especulara sobre una posible referencia a Ángela. Nodal, fiel a su estilo, dejó la pregunta abierta y no confirmó nada, alimentando todavía más el círculo de teorías que rodea a los tres. El fenómeno llegó a niveles casi cómicos en algún momento. Una influencer mexicana, conocida por su parecido físico con Cazzu, apareció en un video musical de Cristian Nodal y bastó eso para que las redes se dividieran otra vez. Unos aseguraban que era una simple casualidad de casting, otros juraban que era un mensaje encubierto y ella misma terminó subiendo un video bailando justo al ritmo de aquella canción de las indirectas, con un texto que muchos leyeron como una toma de postura a favor de Cazzu. El clip se hizo tendencia por sí solo, demostrando que a estas alturas cualquier detalle, por pequeño que parezca, se convierte en material para reabrir la conversación. Lo curioso de todo este cruce musical es que ninguno de los tres ha confirmado al 100% que sus canciones hablen del otro, ni siquiera cuando la prensa se los ha preguntado de frente. Esa ambigüedad, lejos de calmar las cosas, fue justo lo que mantuvo al público enganchado tanto tiempo. Cada lanzamiento se convertía en un ejercicio colectivo de interpretación, con fans analizando cada palabra, cada pausa y cada gesto en entrevistas, buscando pistas que confirmaran su propia teoría sobre lo que realmente había ocurrido entre los tres. Y en medio de todo este vaivén de canciones e indirectas, Cristian Nodal y Ángela Aguilar decidieron dar el paso más grande posible, casarse, formalizando ante todo el mundo una relación que hasta entonces solo se conocía a través de fotos filtradas y rumores. La boda se convirtió en uno de los eventos más comentados del año dentro del espectáculo mexicano, con transmisiones, fotos filtradas y análisis de cada detalle, desde el vestido hasta la lista de invitados. Para muchos seguidores de Cazzu, el momento se sintió como una provocación más dentro de esta historia. Del otro lado, para los seguidores de la nueva pareja, la boda fue la confirmación pública de que su relación iba en serio y que no pensaban esconderse ni disculparse ante nadie por lo que sentían. Ese evento, más que cualquier otro, fue el que terminó de dividir a la audiencia en dos bandos irreconciliables, cada uno convencido de tener la razón. Pepe Aguilar, como padre de Ángela, jugó un papel mucho más discreto en todo esto. Se ha mantenido al margen de las declaraciones públicas sobre el tema, aunque en algunas entrevistas ha dejado entrever su incomodidad con la manera en que la vida privada de su familia terminó convertida en entretenimiento constante. Esa postura de proteger a su hija sin alimentar el conflicto contrasta con la exposición total que Cazzu decidió darle a su propio proceso, y es otro de los ángulos que mantiene fascinado al público. Dos formas completamente distintas de cargar con el mismo tipo de dolor frente a las cámaras. Para quienes crecieron escuchando corridos y rancheras de toda la vida, esta historia tiene un sabor conocido, porque en el fondo no es tan distinta de las historias de amor y despecho que siempre se han cantado en la música mexicana. La diferencia es la velocidad. Antes, una canción con indirecta tardaba semanas en generar conversación nacional. Hoy basta un fragmento de 30 segundos en redes para que el tema explote en cuestión de horas. Hay algo genuinamente humano detrás de por qué tanta gente de tantas edades distintas se enganchó con esta historia. No es solo morbo. Quien alguna vez sintió que perdió a alguien de forma injusta o demasiado rápida, entiende el dolor de Cazzu. Quien alguna vez tuvo que defender frente a todo el mundo una relación nueva que la gente juzgaba antes de conocerla, entiende el lugar de Ángela. Y quien alguna vez cargó con decisiones del pasado que no puede borrar ni explicar del todo, entiende el rincón incómodo en el que quedó Cristian Nodal. Ahí está la clave de por qué esta historia sigue viva. No habla solo de tres famosos, habla de algo que casi todos hemos sentido alguna vez, aunque sea a menor escala y sin cámaras alrededor. Quienes crecieron viendo a Antonio Aguilar y a Flor Silvestre en la época dorada del cine mexicano seguramente reconocen algo familiar en todo esto. Las historias de amores cruzados, de rupturas convertidas en canción y de familias enteras metidas en el ojo público no son nada nuevo dentro de la música mexicana. Siempre ha sido así. Desde los corridos que contaban traiciones reales hasta los boleros escritos para desahogar un corazón roto. Lo que cambió no fue la esencia de la historia, sino la velocidad y el alcance con el que hoy se cuenta. Antes, un chisme así tardaba meses en llegar de boca en boca por todo el país. Hoy llega en minutos a millones de celulares, con capturas de pantalla, comentarios y memes que se multiplican solos. Ángela, hay que decirlo con honestidad, también ha cargado con una presión enorme desde el primer día que se hizo pública su relación con Nodal. Cada canción de Cazzu, cada comentario en redes
la vuelve a colocar bajo el reflector, obligándola a lidiar en público con algo que ella tampoco eligió que se volviera tan mediático. Y por más que cada quien tome partido en este conflicto, es innegable que los tres han tenido que vivir su vida privada bajo un nivel de exposición que muy pocos aguantarían sin quebrarse. Hay un ángulo de esta historia que casi nadie menciona y que le añade otra capa de peso. La disputa no se ha quedado únicamente en el terreno musical. Casu y Nodal comparten la custodia de su hija Inti y cualquier tensión entre ellos, por mínima que sea, tiene una dimensión legal y familiar real detrás de cada indirecta cantada. Cuando dos personas tienen que seguir coordinando la crianza de una hija mientras el mundo entero analiza cada gesto que hacen en público, la presión deja de ser solamente mediática y se vuelve algo mucho más delicado, algo que toca directamente la vida de una niña que ni siquiera eligió estar en medio de todo esto. Los propios medios y canales de espectáculos han hecho su parte para mantener esta historia siempre encendida, especiales de televisión repasando la cronología, artículos comparando línea por línea las letras de ambos lados, segmentos fijos dedicados a cualquier movimiento nuevo. Esa cobertura constante convirtió lo que empezó como una ruptura privada en uno de los culebrones más seguidos de la farándula en español de los últimos años. Basta con entrar a cualquier publicación relacionada con alguno de los tres para entender el nivel de división que existe entre el público, un nivel que a veces sorprende incluso a quienes llevan años cubriendo espectáculos. De un lado están quienes consideran a Casu una mujer valiente que decidió no callarse frente a una situación injusta y que aplauden cada nueva canción como un acto de dignidad. Del otro lado están quienes defienden a Ángela y a Nodal, argumentando que una relación no puede vivir eternamente bajo la sombra de una anterior y que en algún momento el público debería dejarlos avanzar en paz. Entre esos dos bandos casi no hay espacio para las medias tintas. Cada nuevo capítulo de esta historia obliga a la gente, quiera o no, a tomar partido otra vez. Y quizás eso es lo que más engancha. No es solo ver a tres artistas famosos viviendo su drama frente a cámaras, es ver cómo la vida real le sigue dando giros a una historia que muchos daban por cerrada. Cada vez que parece apagarse, algo nuevo la reaviva y en ese instante millones de personas vuelven a sacar sus teorías y a repasar los fragmentos de canciones que según muchos ya habían anticipado lo que después terminaría saliendo a la luz. Ahora que conocen la historia completa, con la bomba final incluida, queda una pregunta flotando. ¿Hasta cuándo va a seguir reabriéndose esta herida? Mientras Cristian Nodal siga generando titulares, mientras Ángela siga bajo el ojo público como su esposa y mientras Casu siga siendo una de las artistas más escuchadas del momento, es difícil que esta historia deje de cruzarse. Lo que empezó como una ruptura sentimental terminó convertido en uno de los conflictos más seguidos de toda la farándula en español y todo indica que todavía faltan capítulos por escribirse, sobre todo mientras los tres sigan compartiendo escenarios, entrevistas, redes sociales y sin quererlo a la misma niña que los une para siempre. Si esta historia te dejó pensando, imagina todo lo que todavía nos falta por contarte sobre la dinastía Aguilar y todo lo que la rodea. Aquí en Chismosito seguimos de cerca, con calma y respeto por cada uno de los protagonistas, cada capítulo de esta historia y de muchas otras, sin quedarnos jamás con la versión superficial. Suscríbete a este canal, activa la campana y no te pierdas la próxima vez que esta historia o alguna otra muy parecida dentro del espectáculo mexicano vuelva a explotar en redes sociales.